noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hija de quienes concluyeron la Reconquista, los Reyes Católicos, y madre del hombre que heredó el mayor imperio de su tiempo, Carlos I, Juana la Loca se ha convertido en uno de los personajes más trágicos de nuestra historia. Por diversos motivos, su historia ha sido y sigue siendo enormemente controvertida. Juana I, llamada la Loca, fue reina de Castilla entre 1504 y 1555 y reina de Aragón y Navarra entre 1516 y 1555. Habría sido, así, el primer monarca que reunió todos los territorios que hoy conforman España, si bien su reinado fue solo nominal, ya que tanto su padre como su hijo impidieron que reinase. Tercer hijo de Isabel y Fernando, Juana nació en 1479 en Toledo. Su educación fue bastante completa, si bien la propia de una infanta de la que no se esperaba que heredase al trono. Sin embargo, la muerte de sus hermanos mayores, Juan e Isabel, en 1497 y 1498, la situó como heredera, para disgusto de su madre, que no tenía una buena relación con ella. Desde joven, Juana mostraba una escasa inclinación hacia la religión, rehusando frecuentar los sacramentos e incluso asistir a misa. Su hijo, el emperador Carlos, incluso tendría que obligarla a ello por la fuerza. Por el contrario, desarrolló una fijación enfermiza por su marido, el rey Felipe, archiduque de Austria, con quien sus padres le habían casado en el marco de una política matrimonial destinada a hacer frente a Francia. Felipe, llamado el Hermoso, correspondió en principio al enamoramiento de Juana, pero al poco perdió interés en ella, lo que despertó unos celos obsesivos en la infanta castellana. El nacimiento de sus hijos, Leonor, Carlos e Isabel, impuso los consiguientes periodos de abstinencia conyugal, lo que desató aún más los achares de Juana. Esa irrefrenable pulsión por su marido la enfrentó a su madre, la reina Isabel, que terminaría desheredándola, sobre todo porque Juana se negaba a confesarse. Su padre, sin embargo, hizo caso omiso del testamento de Isabel y la proclamó reina, lo que le permitió a él gobernar de facto Castilla junto a Felipe y a la propia Juana. Pero enseguida ambos desplazarían a Fernando del trono y ocuparían su lugar como reyes de Castilla, siendo coronado Felipe I en julio de 1506, aunque apenas reinaría 3 meses, ya que murió el 25 de septiembre con 28 años. Se produciría entonces el largo peregrinar del féretro de Felipe por Castilla durante 8 largos y fríos meses, desde Burgos hasta Granada, mientras Juana no se separaba un solo instante del ataúd de su marido, acompañada de un nutrido séquito de nobles. Hallándose de camino, nació Catalina, hija póstuma de Felipe. Cuando Enrique VII de Inglaterra manifestó sus intenciones de casarse con Juana y el emperador Maximiliano, que su nieto Carlos, el futuro Carlos V, asumiese la corona, Fernando determinó hacerse cargo de ella él mismo. Al morir su padre, Juana se convirtió en reina, si bien en Aragón no se le reconoció como tal y pasó a actuar como regente Alonso de Aragón, hermanastro de Juana, y en Castilla el cardenal Cisneros, a la espera de que el joven Carlos arribase a España. Para entonces la reina se hallaba ya encerrada. En 1509 su padre había determinado recluirla en Tordesillas, iniciando un periodo de 46 años durante el que vestiría de riguroso negro y estaría acompañada hasta que en 1525 saliese para casar con el rey de Portugal por su hija Catalina. Unos años antes, en 1520, el movimiento de las comunidades de Castilla había intentado legitimarse mediante el apoyo de Juana, quien, aunque se había manifestado favorable, se negó a apoyarlo. Desde entonces, su salud se deterioró visiblemente hasta su muerte, el 12 de abril del 1555, después de rehusar la confesión tras recibir la extrema unción. Y para hablar de Juana la Loca tenemos hoy con nosotros a Javier Santamarta del Pozo, autor, por cierto, antes de saludarlo lo diré, de Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, una colección de mujeres hispanas que hicieron historia. Don Javier, muy buenas noches. Don Fernando, muy buenas noches. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es Juana la Loca. Juana la Loca es un personaje, por otro lado, bastante maltratado de nuestra historia. Se convirtió en heredera un poco de casualidad, o como muchos se convertían en herederos en aquella época por muerte de sus hermanos mayores, porque la mortalidad era alta, pero la verdad es que ella, como reveló en varias ocasiones a lo largo de su vida, nunca tuvo una gran pasión por gobernar. Bueno, realmente es un personaje controvertido, es cierto,
pero lo mismo que le ocurrió a ella, le ocurrió a su propia madre. La reina Isabel ahora es conocida, pero tampoco ni siquiera ella estaba predestinada para reinar. Era también otra infanta de Castilla que por una serie de azares pues acabó siendo la reina, la que tuvo la capacidad ejecutiva. Pero insisto, eso es muy normal durante toda la Edad Media, y los vemos en los casos de Urraca, con Berenguela, con sus hijos, con María de Molina, que tuvo que hacerse 3 veces cargo de la regencia porque cuando no se moría el marido se moría el hijo y al final tenía que esperar a que gobernara el nieto. Aquello era una época dura, un momento y un mundo cruel. Cuando Juana se tiene que enfrentar ante esta realidad, bueno, el hecho es que sí que estaba preparada, porque hasta Juan Luis Vives, cuando la conoce en Brujas, de hecho, este hispanista, bueno, se asombra y se maravilla de la preparación que tiene la infanta de Castilla, e incluso ya cuando ella tenía 14 años, un cronista, un alemán que iba recorriendo y recorrió todo, tiene un libro muy curiosísimo sobre todo lo que era España, también se asombró que con 14 años tuviera tan buena preparación en latines, en gramática, en retórica, porque también la reina Isabel fue una de las que fomentó más el acceso a las mujeres. Ahí tenemos las figuras de Beatriz Galindo o las primeras catedráticas de la historia, ¿no? Lucía de Medrano en la Universidad de Salamanca, o la hija de Nebrija, Francisca de Nebrija, en la Universidad Complutense, con lo cual era algo que no era tan común en el resto de cortes europeas. Sin duda. Sin duda. La preparación de Juana era buena, Beatriz Galindo se había ocupado de ella, entre otras cosas. Era excelente, verdaderamente. Para lo que no se le había preparado era para gobernar, porque no le tocaba, no por ninguna otra razón. También es verdad que su madre, en una época ya un poco posterior, en fin, tuvo bastantes roces con ella, fundamentalmente por razón de que la madre Isabel era enormemente religiosa y la hija por ahí no pasaba. Sí, parecía que no era un tema que le llamara especialmente la atención. La reina Isabel era devota, pues como era habitual también en aquella época. Juana en este caso pues era una rara avis, pero el enfrentamiento tampoco llevó... Es verdad que hay teorías y hay quien dice que Juana fue desheredada por Isabel, pero Isabel en su testamento deja muy clara que reconoce como heredera y señora de Castilla a su hija Juana. Con lo cual también ahí los intereses que luego... concitaron el que acabara la cautiva de Tordesillas siendo tal, y la iconografía del siglo XIX, que el siglo XIX es lo peor que ha podido hacer a la historia en general, a la historia mundial. Es cuando empieza esa novela histórica, historicista mejor dicho, que recrea una serie de cosas que han hecho que nos han llegado hasta nosotros con el romanticismo muy deformadas. Sí. Y una de ellas yo creo que también es la historia de Juana, precisamente. Bueno, la gran pasión de su vida, y en donde manifestó un desequilibrio, o el desequilibrio de la forma más evidente, fue en la relación con su marido. Verdaderamente había episodios casi increíbles como el del ataúd, pero no solamente eso, ¿no? Sino, digamos, cómo actuaba ella normalmente como poseída por los celos después de ese primer encuentro entre ellos, donde verdaderamente hubo una reciprocidad sentimental, pero que por parte de Felipe no duró excesivamente. Pero es que tenemos que ver también que Juana, cuando se casa, tiene 17 años. Sí, claro. Es que claro, nos vemos siempre con una imagen, una iconografía que tenemos, y ya nos imaginamos pues una mujer madura o consciente y tal. Pues por muy formada que estuviera, no deja de ser una niña de 17 años que en un país nuevo, bueno, con otra serie de costumbres, y bueno, pues estaba encantada y disfrutó mucho, pues efectivamente, de un esposo joven con el cual de pronto se da cuenta que es también tan inconstante que la verdad es que, Felipe hubiera vuelto loca a Juana, a Isabel y a todas las que se pusieran por delante, porque realmente era muy complicada de que realmente alguien pudiera estar con una persona como Felipe sin volverse loco. Era una persona también muy difícil de trato, pero era muy normal también que ella tuviera ese enamoramiento. Pero, por ejemplo, con el tema del ataúd, eso también tuvo una razón de ser. El hecho está en que, claro, había que llevarle a enterrar donde estaban preparados los féretros correspondientes, donde iba a ser la sepultura, que era en Granada. Pero el rey Fernando no quería que su hijo, su yerno en este caso, político, fuera enterrado antes que él. Con lo cual obligó a que el cortejo fúnebre recorriera por Castilla durante esos 8 meses, lo cual fue un follón para los nobles también de Castilla, los Lara, los Mendoza, que estaban ahí siguiendo una situación en la cual también era como para volver loco a cualquiera. Pero es que quien hizo ese periplo y que obligó a ese periplo fue el rey Fernando.
Fue una escena verdaderamente... Claro, es que imagínate, además, claro, en un momento dado en que, hombre, las carreteras no eran lo mismo, pero 8 meses daba para dar todas las vueltas del mundo, porque como además tiene que ir por Castilla, precisamente para que no pasaran por Aragón, por estos aspectos de que todavía en ese momento dado Fernando actuaba como soberano en Aragón y no en Castilla, pues 8 meses hasta que se llegó a Granada, bueno, para volver loco a cualquiera también. Con una auténtica corte una situación además en la que es reina de jure, pero no la dejan ejercer porque intentan ya ver de qué manera están medrando las casas de toda la vida para hacerse con el poder. Fue una situación muy complicada también para Juana. Su padre no le dejó y su hijo tampoco. Claro, ella es, porque por el sistema además que hay, es proclamada reina de Castilla. El rey Felipe además no estaba como tal, porque eso también fue una de las capitulaciones que estableció Juana. Claro, ahí se llegó a la Concordia de Salamanca. Al final se intentaba hacer una cosa que nos lleva pues, a nuevas negociaciones que llevará a la Concordia de Valladolid para que al final sea pues, una especie de triunvirato, que sea Fernando, que sea Felipe y que sea Juana. Y que nominalmente fueran los 3 reyes. Claro, Fernando también estaba estableciendo todavía un planteamiento que no sabíamos si tras la muerte de la reina Isabel, qué es lo que iba a ocurrir, porque se casa con Germana de Foix y podía haber la cosa cambiado mucho, por eso no quería él perder lo que se había establecido en las capitulaciones una vez que estaba casada con ella. Con lo cual realmente fue un follón, pero curiosamente Castilla nunca deslegitimó a Juana. No, lo que pasa es que había una serie de intereses. El emperador Maximiliano estaba viendo, claro, veía un problema ahí verdaderamente porque si Fernando tenía un heredero, su nieto, Carlos, quedaba desheredado inmediatamente, digamos que no heredaba el trono. Y además cogió una influencia a Francia que era la que siempre ha estado... El enemigo del imperio como hablábamos en aquella vez, es que Francia siempre está tocando las narices a toda Europa, o sea, es la quien más ha hecho por la unión de Europa, porque es que realmente estaba, al estar situada donde estaba, cuando no se pelaban con unos eran con otros, cuando no era el interés de Inglaterra era el de Alemania o era el propio también de Castilla o de Aragón. Bueno, Enrique VII de Inglaterra también propuso casarse con Juana en su momento. Y habría sido otra salida, pero que hubiera complicado quizá para Fernando el panorama, ¿no? Bueno, la verdad es que con independencia de que el estado mental de Juana parece seria y ha habido hasta fechas muy recientes un acuerdo general en que era claramente inestable, también es verdad que su encierro convenía a todos. Sí. Absolutamente. Era un aspecto de conveniencia, de intereses por su propio padre y luego posteriormente por su hijo, por Carlos, pero es que era una mujer que ya, es que su segundo hijo ya cuando Felipe ya la tiene olvidada, lo tiene que tener en el retrete, o sea, sola ahí, abandonada. Es que... también porque estaba persiguiendo a su marido. Pero porque, bueno, pero es que claro, es que era su marido y además con las situaciones y, hombre, una persona además en aquel momento dado también muy firme de carácter, que no tenía ni estaba obligada por convicciones morales o católicas a las habituales que podíamos decir, hija de quienes eran. Entonces ella no entendía por qué de pronto este nieto, en fin, que en el fondo era su marido y que pues no quería hacer lo que tenía que hacer, que era ser su marido. Entonces, claro, todo esto lleva a que, claro, posteriormente los intereses de Maximiliano, de la Casa de Austria, pues al final dijeran, bueno, pues mira, lo mejor es que demos un sorpaso, que pasemos al siguiente heredero, que hay la regencia de Cisneros y una serie de intereses que los que llevan es que lo mejor es tenerla apartada. Entre las distintas versiones de la muerte de Felipe, la más aceptada es la de que muere unos días después de haber jugado un partido. Y bebió agua. También hay quien dice que pudo estar envenenado, porque también era un personaje incómodo. Era un personaje a la hora de negociar mostraba, claro, eso, los signos de yo quiero ser el califa en lugar del califa, pues que había muchos califas y era un follón y era un lío y además viniendo de una dinastía extranjera, las Cortes, aunque lo reconocen en un principio en Toledo, pero quien reconoce la legitimidad y quien da la legitimidad es en ese aspecto es Juana, con lo cual, si también estaba apartado de alguna otra manera, si fuera un accidente o fue provocado el accidente, desde luego fue muy conveniente. Muy brevemente, porque nos queda casi tiempo, pero el movimiento de las comunidades quiso coger a Juana como estandarte, pero ella no se dejó. Claro, porque al ser reina legítima de Castilla, cuando Castilla, pues y las comunidades, que ahí ya sería para hacer un programa entero sobre si las comunidades realmente eran un concepto medievalizante o moderno. Sí, exacto. Querían realmente hacer un aspecto como ahora muchas veces se les ha dado, ¿no? De una modernidad, de los derechos del pueblo. Lo que querían era mantener sus derechos de
privilegios de villas. Claro, pues la reina era quien era, y como que había que luchar contra Carlos, pues, pero también ese concepto de Estado, pese a todo, que tenía Juan, y lo tenía muy claro en la legitimidad, decía que sí, muy bien, pero es que el soberano es Carlos. Pues muchas gracias, don Javier. Placer. Un placer haberle tenido con nosotros esta noche. Espero que vuelva pronto y nos siga presentando su libro. Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, Muchas que seguro que va ahí. fenomenalmente bien. Y a todos ustedes igualmente, muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.